Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el diputado venezolano Julio Borges, que es el presidente de uno de los partidos de oposición, el Partido Primero Justicia, y quien se encuentra desde hace varios meses en Colombia. Diputado, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Claudia, gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar preguntándole qué opina usted de lo que dijo el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hace unos días en respuesta a una entrevista que usted dio a esta casa editorial, al periódico El Tiempo, cuando usted dijo que él pues lo había amenazado cuando usted se negó en República Dominicana a firmar ese documento de acuerdo con el gobierno. Y bueno, lo que dice Zapatero es que usted lo está calumniando, que es insólito lo que usted ha dicho. Bueno, todo el proceso donde tiene que haber una mediación, y eso se lo dije 1000 veces al presidente Zapatero, es para equilibrar el débil frente al fuerte, el que no tiene derecho frente al quien tiene todo el poder. Eso nunca pasó. La única garantía que tuvimos en ese proceso, y yo fui el jefe de la delegación por parte de la Unidad Democrática Venezolana, fue la presencia de los cancilleres de varios países que estuvieron allí. El proceso fue tan decadente y tan negativo que los cancilleres se fueron retirando porque pensaban que el proceso estaba perdiendo todo su valor, hasta que no quedó nadie. Y en esa parte final, que el gobierno tenía todo el interés de que eso se firmara sí o sí, la presión del gobierno. Que era para validar las elecciones. Que era para validar las elecciones el 20 de mayo. La presión del gobierno y la presión finalmente que ejerció Zapatero, que era el único que daba porque ya los cancilleres se habían retirado, fue brutal, en el sentido que era ya, hay una carta que él mismo hace ese día increpando a nosotros por no querer firmar, que se hizo pública, y era abriendo la puerta a decir, bueno, vendrá la represión en Venezuela. Hace un año pasó lo mismo con la constituyente, que también hubo un pequeño espacio para ver qué pasaba con esa constituyente que resultó ser un fraude que el mundo desconoce. Igualmente, cuando nos negamos a firmar, la amenaza fue, bueno, vendrá la represión contra ustedes. De manera que ese ha sido siempre el garrote que ha utilizado el gobierno y quienes defienden al gobierno contra lo que significa la lucha democrática del país. Pero tratemos de precisar, porque una cosa es que el presidente Zapatero haya dicho, pues vendrá la represión porque es lo que se esperaría, incluso desde cualquier análisis político, contra la oposición que se niega a firmar un acuerdo, y otra cosa es que haya sido Zapatero como un emisario del gobierno o como parte de esa posible represión. Era parte totalmente del lado de la oposición y de los intereses del gobierno. Lamentablemente fue así. Y así episodios como ese, muchos, por ejemplo, cuando yo era presidente de la Asamblea, yo estaba haciendo una gira por Europa y todo lo que me pedía era a favor del gobierno que parara la gira, que era la gira en la cual nosotros estábamos pidiendo presión para Venezuela. Cuando nosotros queríamos hacer todo el proceso de negar la posibilidad de un diálogo, él empujaba para que nosotros fuéramos un diálogo. Y tan es así que hoy por hoy la figura de Zapatero, en términos de lo que significa una mediación, está absolutamente fuera de cualquier posibilidad y absolutamente fuera de lo que es de alguna manera el aprecio, incluso no de quienes estamos en la política y en esta lucha política, sino de todos los venezolanos igual. Pero, digamos, medidas como la detención del diputado Requesens, este juicio que se le está haciendo, ¿usted cree que Zapatero hace parte de esas decisiones del gobierno venezolano, o las impulsa, bueno, las motiva, las comparte? Eso es otro proceso, digamos. Porque esa es, digamos, la represión. Lo que yo sí creo es que lamentablemente en Venezuela se ha ido gestando una dictadura que el mundo conoce, y para mí es verdaderamente increíble que cualquier persona que se diga demócrata, llámese como se llame, tome posiciones de ayuda, lobby, simpatía por un gobierno como el venezolano. Eso no significa que esa persona sea parte de las decisiones, no. Pero el simpatizar, el defender, el abogar, el facilitar, eso para mí es inadmisible, es un tema de principio, y eso es algo que yo por principios tengo que rechazar, y lo viví en carne propia. Pero entonces eso es lo que usted llama una amenaza, o sea, no que él simpatice con el gobierno, él haya hecho parte de... son dos cosas distintas. Una cosa diciendo, mire, algo se va a venir contra usted específicamente. Toda la simpatía es un tema totalmente rechazable. Y otro tema paralelo, que lo vivimos quienes estuvimos allí, fue la presión, la amenaza,
el hecho de emplazarte, firmas o no firmas, firmas o viene represión, o ustedes firman o yo no me hago responsable de lo que va a pasar con ustedes, o ustedes no conocen la peor cara de nosotros. Todo eso son amenazas muy claras de quien debería ser más bien el escudo de los débiles frente a los fuertes. Esa es la realidad. Y por eso ese proceso tan fue rechazado que los propios cancilleres, Videgaray y Heraldo Muñoz de Chile, dijeron: nosotros no participamos acá porque esto al final no es un proceso de mediación ni negociación, esto es simplemente un paredón de fusilamiento. Esa frase que usted dijo, que él dijo, ahora van a conocer al zapatero malo. No, nuestra cara mala. Nuestra cara mala. Nuestra cara mala, hablando de él como si él fuera parte del gobierno venezolano. Totalmente. Nosotros teníamos sesiones allí donde estábamos en bilaterales y toda la presión que se ponía era para que aceptáramos la constituyente, para que aceptáramos esas condiciones electorales, para que aceptáramos todas las reglas que ponía el gobierno, mientras nosotros estábamos ilegalizados como partido, los candidatos presos, los candidatos inhabilitados, la gente en el exilio. Es decir, era simplemente todo para el gobierno, nada para la oposición y la presión total para que nosotros firmáramos. Y eso es lo que ha causado precisamente el hecho de que haya habido tanta ensañamiento contra quienes nos pusimos totalmente frontalmente a no firmar. Sí, lo que le quería preguntar es, ¿esa frase la dijo delante del canciller de Chile, por ejemplo, de Heraldo Muñoz, como para que, o sea, ¿quiénes son los testigos aparte de usted? La parte de la delegación nuestra que estaba allí, que era gente de la oposición en las bilaterales que existía. O sea, ¿quiénes son las personas que pueden decir esto de verdad si lo dijo Zapatero y respaldarlo a usted? Porque hasta ahorita nadie ha salido a respaldarlo a usted. Bueno, es que el miedo que se vive en Venezuela hace difícil, si no imposible, que alguien diga a soportar estas cosas. Pero no fue una ocasión, fue todo un proceso en el cual siempre el garrote que se asomaba era: viene la represión, irán contra ustedes, tienen que hacer esto, tienen que imponer lo otro. Por ejemplo, cuando yo terminé mi presidencia de la Asamblea Nacional, cuando yo me negué a apoyar el candidato que él quería que apoyáramos, él dijo claramente: si ustedes no apoyan el candidato que yo quiero que apoyen, pues entonces ustedes aténganse a las consecuencias. Entonces, formó parte y sigue formando parte de un mecanismo. Esa es la verdad. Lamentablemente es así. Lamentablemente se perdió una oportunidad. Lamentablemente para él, el pueblo venezolano lo rechaza. Estuvo en esas elecciones del 20 de mayo y la gente salió a la calle a abucharlo. Está en todos los videos allí. Se han hecho mediciones de opinión pública y es la persona con menos sagrado en Venezuela, incluso peor imagen que Maduro. De manera que es algo que se perdió una oportunidad al final. Sí. Lo importante es que ahora, si en un futuro eventualmente hubiera otro proceso, obviamente él no va a estar allí. Si él quiere estar allí como abogado del gobierno, ya es una decisión de él, por supuesto. Diputado Borges, varios de ustedes pues están en el exilio. Cuando hablo de ustedes, hablo de dirigentes de los partidos de oposición. Y tal vez usted es el que más recientemente ha salido de Venezuela, ¿verdad? Sí, posiblemente. Muchas personas dicen, pero ¿por qué no se queda dando la lucha dentro de Venezuela? Los que se han ido no han hecho nada desde afuera, o no han podido hacer nada desde afuera. Entonces, ¿cuál es el sentido de salir cuando pedir la solidaridad de la comunidad internacional pues no ha servido para que por años ya el gobierno de Maduro caiga o respete la democracia, etcétera? Entonces, muchos ven su decisión de salir como una decisión que realmente no está protegiendo los intereses de la gente contra el Maduro, sino su protección personal y sus propios intereses de seguridad, que pues por supuesto son legítimos también. No, fíjate, ¿cómo veo yo el final de esta dictadura, que es el final de todas las dictaduras? Es la unión simultánea que tiene que darse, tienen que estar las dos presentes, de la presión democrática internacional y la presión interna del pueblo venezolano. ¿Qué significa eso? Que nosotros solos, pueblo venezolano, no podemos contra la dictadura. La comunidad internacional sola, sin la ayuda de la presión interna, tampoco puede contra la dictadura. Tienen que generarse simultáneamente las dos presiones. Una de las cosas por las cuales el gobierno tiene ese ensañamiento contra mi persona es porque yo he tenido el privilegio de construir buena parte de lo que ha sido esa presión internacional. Como presidente de la Asamblea, por ejemplo, yo logré detener todo el endeudamiento que hacía Maduro, porque Maduro antes obtenía dinero sin pasar por el Parlamento y estuvo mucho tiempo obteniendo dinero de manera ilegal. Nosotros frenamos ese financiamiento de la dictadura. Nosotros logramos internacionalmente que el mundo desconociera la Asamblea Fraudulenta Constituyente.
Nosotros logramos después que el mundo nos diera un soporte que yo creo que ha sido vital, que es el de las sanciones, que ha metido una presión interna y una fractura interna muy, pero muy importante. Nosotros hemos logrado que el mundo desconozca las elecciones fraudulentas del 20 de mayo y nosotros no participamos en una negociación que al final lo que iba a hacer era lavarle la cara al régimen. Entonces, esa presión tiene que seguir, Grupo de Lima, Unión Europea, los países. ¿Y qué sigue exactamente? Y finalmente, porque eso lo hizo usted viviendo en Venezuela con el cargo que ostentaba. Ambas. Pero ahora que está por fuera y específicamente desde Colombia, ¿qué puede hacer? Exactamente lo mismo. Yo he tenido la oportunidad en los últimos tiempos de poderme reunir con el presidente Macron en Francia, de poder seguir con la presión en ese sentido, con el presidente Rajoy hasta que era presidente en este momento, con el presidente Peña Nieto, con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con el presidente Macri. Es decir, uno está en esa labor permanente de prender las alarmas, de que el tema no se desinfle, de que el Grupo de Lima actúe, de que haya unas denuncias, de que haya presión, de que se abran investigaciones. Eso es una labor fundamental para que al final esa presión interna más la presión externa terminen de quebrar ese núcleo que tiene secuestrado Venezuela. ¿Qué esperan ustedes de este gobierno que lleva una semana en funciones, entendiendo que fue un gobierno, que es un gobierno que cuando estaba solamente como partido de oposición le exigía al gobierno Santos que fuera más duro contra el gobierno de Maduro, bueno, y ahorita es gobierno, va una semana y bueno, han hecho unas declaraciones fuertes, pero ¿qué medidas esperan ustedes como oposición que tome el gobierno Duque diferentes a las que ya había tomado el gobierno Santos? Mira, yo creo, Claudia, que hay que estar convencidos de algo. Lamentablemente, Maduro rompió todos los puentes democráticos que hemos hecho nosotros. Y no es poca cosa, créeme. Nosotros en estos años de lucha hemos ido a elecciones, hemos ganado y hemos perdido, pero cuando ganamos no nos reconocen ese triunfo, cierran la asamblea o desconocen a los gobernadores o meten presos a los alcaldes. Hemos marchado en la calle. El año pasado nosotros de la asamblea promovimos, cuando yo era presidente, una marcha que duró prácticamente como protesta nacional más de 130 días y todo el país estuvo marchando y el saldo fue más de 100 muertos. Hemos accionado el referéndum constitucional y el gobierno lo prohibió. Nos sentamos a negociar en Dominicana y no hubo posibilidad de lograr unas elecciones limpias. Se fue a la abstención y el gobierno simplemente se burla de lo que es el sentimiento de la gente. Lo que te quiero decir con esto es que el pueblo venezolano, que es el que hace las cosas al final, es el protagonista y es el héroe, es el que hace todo. Y hemos recorrido todos esos caminos y la dictadura ha cerrado todas las puertas. ¿Qué esperamos nosotros? Que se entienda que ya este gobierno no es democrático para nada, que haya claridad. Que no haya eso duda. De este gobierno y el anterior, ya lo han dicho, de parte de Colombia, allá no hay una democracia en Venezuela. Colombia, porque Colombia lamentablemente es el que sufre más el impacto de lo que puede suceder en todos los planos, pero todavía hay países que están en observación. Pero del gobierno Duque, ¿qué más esperan ustedes? Del gobierno Duque nosotros lo que esperamos es precisamente que haya posiciones fuertes de liderazgo de la región, de investigaciones importantes sobre temas relacionados con corrupción, de posiciones verdaderamente frontales frente a un gobierno no democrático. No me toca a mí, digamos, como persona visitante, decir ni meterme en lo que significa la política del gobierno, nunca lo haría, pero obviamente sí te digo algo, Claudia, la esperanza que hay sobre el hecho de que Colombia pueda ser el líder de un movimiento regional por el rescate de la democracia en Venezuela es enorme. Es casi como que la última esperanza del pueblo venezolano. Y eso está allí y creo que hay las condiciones objetivas en este momento para pensar que puede haber en Venezuela, con toda la crisis abierta que hay, un desenlace democrático. Usted ya se reunió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el canciller Carlos Holmes Trujillo, creo que no se ha reunido todavía con el presidente Duque, ¿verdad? Así es. No, todavía no. Todavía no. Ya. ¿A qué compromisos llegaron ellos? Mira, yo te lo pondría de esta manera, porque yo, te repito, no soy ciudadano colombiano ni puedo meterme en las políticas ni en las decisiones del gobierno, pero lo que sí siento es que hay un entendimiento total de lo que está pasando en nuestro país, de que hay un entendimiento de lo que significa el hecho de que en Venezuela se esté consolidando un régimen que es una segunda Cuba, pero una segunda Cuba con petróleo, con oro, con gas, con todas las riquezas, a la orden de tratar de trasplantar en toda la región
regímenes que al final sean simplemente destructoras de la democracia. Yo creo que esa visión está muy clara. Se tiene muy claro que Colombia es la joya de la corona dentro de ese proyecto que siempre ha tenido Cuba para seguir creciendo y exportando ese gobierno totalitario. De manera que yo creo que cuando hay claridad en el diagnóstico, hay un compromiso muy claro, no solamente por defender a un país hermano como Venezuela, sino por salvar también a la región y a Colombia de lo que significa el riesgo de ese enclave totalitarista que está allí. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero para cerrar este tema, ustedes han proporcionado información al gobierno colombiano, cuando digo ustedes es la oposición, de cómo Venezuela estaría tratando de implantar esa venezolanización y cubanización en Colombia, con qué personas, con qué presupuestos, con qué mecanismos. ¿Han entregado esos nombres? Bueno, es que es un tema evidente. Todo lo que es, digamos, la lucha histórica que ha habido allí, todo lo que es la alianza también del gobierno, primero Chávez y luego Maduro, con grupos que han buscado desestabilizar acá, todo lo que significa la continuidad que hay ahora en temas como crimen organizado, todo lo que hay en este momento de buscar ese conflicto permanente, créeme que no es otra cosa que transformar lo que era una democracia como Venezuela en el infierno que está ahorita convertido como proyecto político continental. ¿Pero usted se está refiriendo a líderes políticos colombianos? No, yo no me estoy refiriendo a líderes políticos colombianos ni es mi papel hacerlo. Lo que me refiero es que ese es un plan que con dinero venezolano se ha financiado política en toda la región, desde Chile y Argentina hasta México, y esos son casos conocidos como los ha pasado cuando descubrieron el maletín lleno de $1 millón para financiar a los Kirchner, que venía un avión privado a Venezuela, o todo lo que fue el financiamiento de los grupos comunistas en Chile. Lamentablemente, el caso de Cuba, que ha sido subsidiado por Venezuela totalmente, y me imagino que aquí estarán actuando, pero te repito, yo soy simplemente un visitante, no debo meterme en esos temas, pero sí puedo, como venezolano, advertir que ese plan existe, que ese plan se está desarrollando, que ese plan tiene dinero de Venezuela, que financia no solamente en América Latina, sino partidos como Podemos en España y otros grupos en otras partes de Europa, y que no es una mitología que no hay que verla con preocupación, es una realidad de carne y hueso. Señor Borges, hemos visto por décadas el trabajo de la oposición, pero ha sido un trabajo pues sin resultados, errático, con propósitos frustrados, y ahorita están tal vez más divididos que siempre en estos casi 2 décadas que lleva el chavismo en el poder. Y uno se pregunta, ¿por qué se pelean por quién es el que toma el liderazgo? ¿Quién es el político que va a sobresalir? ¿Por qué se pelean por eso cuando el propósito supuestamente está claro que es sacar al chavismo del poder? A Maduro. Bueno, pero es el chavismo. Pues, bueno. Fíjate, Claudia, quiero explicarte eso con mucha precisión porque hay que entender lo que nosotros enfrentamos en el país. Es decir, nosotros no somos un grupo de personas que está en un juego democrático donde hay un árbitro, donde hay reglas de juego, donde hay un rayado de la cancha, donde mi arquería mide igual que tu arquería, donde hay de alguna manera un equilibrio. Eso no existe en Venezuela. Nosotros estamos luchando en una dictadura. Mi arquería mide 100 metros y tu arquería mide 1 metro. El árbitro lo pones tú. Claro, pero mire lo que pasó en Chile. En Chile, cuando fue el plebiscito para sacar a Pinochet, los partidos de oposición se unieron y ganaron. Claro. Y estuvieron 16 años en el poder. Claro, pero nosotros lo hemos hecho eso también, y lo hemos hecho bien. Desde el año 2008 no ha habido elección en Venezuela donde todos los partidos políticos no hayan ido en perfecta unidad. No sé si sabías eso. Excepto la última, porque se decidió no participar. A Falcón, sí. Pero desde el año 2008 hasta hoy, todas las elecciones para todos los concejales del país, para todos los alcaldes del país, para todos los gobernadores del país, para todas las elecciones presidenciales del país, para todas las elecciones del Parlamento venezolano, no ha habido una elección, Claudia, que no se haya ido con unidad perfecta. No ha habido una. ¿Y entonces? Bueno, eso significa luchar contra una dictadura. Ganamos, Claudia, el Parlamento actual con 14 millones de votos, la votación más alta de la historia de Venezuela. Ganamos el 75% de los escaños del Parlamento y el gobierno lo cerró. Entonces, lo que quiero de verdad, Claudia, es que me preocupa no poderte explicar bien que es como si nosotros fuéramos simplemente unos niños malcriados. No, mi partido político está ilegalizado. Mi casa la allanaron hace 2 días. Leopoldo López está preso hace 4 años. Enrique Capriles está inhabilitado. María Corina Machado está perseguida.
Antonio Ledesma está en España exiliado. Todos los partidos políticos importantes, todos están ilegalizados. 7 alcaldes que eran los pocos que quedan de oposición o están presos o están en el exilio. Entonces, lo que yo quiero, los medios no tienen la libertad para poder preguntar, están totalmente sometidos. Han cerrado 60 periódicos, estamos en el tiempo. Bueno, en Venezuela han cerrado en los últimos 2 años 60 periódicos porque el gobierno no le da la gana de venderle papel. Entonces, lo que te quiero decir es que entiende un poco que el monstruo contra quien nosotros luchamos es un monstruo que no es un tema de si la oposición está unida o no. Por supuesto la oposición puede hacer más, puede unirse más, cometemos errores siempre, todos lo hacemos, pero también creo que hemos sufrido un naufragio, un terremoto de represión que está allí, que no hace que sea simplemente una lucha de unirse contra el régimen, porque siempre eso ni ha existido. Yo le agradezco esa explicación porque me da pie para formularle la siguiente pregunta, que desde los principios éticos pues sería muy cuestionable, pero muchas personas dicen, bueno, si ya agotaron todas las reglas de la democracia, si ya jugaron en democracia, si ya jugaron con la Constitución de Chávez, no, a mucha gente no le parece loco pensar no en derrocar a Maduro, sino en matar a Maduro. Y uno ha oído expresiones de esas que salen de muchas partes. Ahorita usted está acusado de ser parte del complot para el presunto atentado que sufrió Maduro a principios de mes. Y muchas personas dicen, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué no? Si ya jugaron en democracia, si ya jugaron con las reglas que son. Bueno, la historia de Venezuela y la historia de muchas dictaduras en América Latina y en el mundo dibujan el camino que yo te había dicho, que es que siempre estas dictaduras terminan como secuestradas en un grupo muy pequeño, civil, militar o cívico-militar, que termina cada vez más reducido y que se le va haciendo el mundo más pequeño hasta que termina de fracturarse. Yo creo que esa opción es totalmente válida. Por eso yo abogo por el hecho de que quienes han violado derechos humanos los sancionen, a quienes han robado los sancionen, a que el país pueda rebelarse, porque el desenlace final, como ha pasado en tantas dictaduras, es que esa fractura final es la que lleva a que se abra un nuevo capítulo de cambio en el país. Déjeme que lo interrumpa porque ya se nos está agotando el tiempo y quiero preguntarle otro tema más. Pero sí, las dictaduras duran mucho tiempo, pero esta dictadura, para los que lo consideran así, ¿lleva cuántos años? ¿20 casi? ¿19? Porque fue una dictadura que se fue instalando en cámara lenta, claro, que tuvo todo el boom petrolero. Pero hace como unos 10 años venimos oyendo, los que seguimos la actualidad venezolana, sí. Ya se va a caer, ya tocó fondo, ya viene, ya y han pasado otros 10 años. Entonces uno, cuando usted dice en cámara lenta, uno dice, ¿cuántos años más va a durar la cámara lenta? Créeme, Claudia, como venezolano, lo último que uno hubiera podido haber soñado o imaginado o pensado es que nuestro país iba a llegar a este nivel donde la gente se va muerta de hambre, donde pareciera esas filas de personas en la Segunda Guerra Mundial huyendo de los países. ¿Pero es una cámara lenta que puede durar cuántos años, diputado? Bueno, yo creo que esa cámara lenta se está destruyendo porque el soporte de Maduro eran 3 cosas fundamentalmente: petróleo, militares y Cuba. El petróleo lo destruyó Maduro, la producción petrolera está por el piso, de 3 millones a 1 millón. Los militares están fracturados, saben que ya es inviable ese sistema. Yo diría hoy que el soporte más grande que tiene Maduro es Cuba, que es quien se aprovecha de todo lo que significan los beneficios económicos, políticos de Nicaragua y de Venezuela para hacer el proceso cubano que sobreviva. Pero ese es el único así, soporte total. ¿Cuánto tiempo cree usted que le queda para seguir de cámara lenta? No, yo siento que están todas las crisis abiertas: hiperinflación, producción petrolera, sanciones, la crisis militar. Nunca habían estado abiertas todas esas crisis abiertas por el propio gobierno, y yo considero que todas esas crisis deben llevar a una especie de desenlace de ingobernabilidad, porque ¿Este año? Dios quiera que sea este año, las condiciones están allí. Yo creo que está todo dado para que en Venezuela haya un cambio político y que ese cambio político abra una nueva etapa democrática. Me quedan segundos. ¿La vía violenta, matar a Maduro, es una opción? Por supuesto que no, porque nosotros podemos lograr romper ese eje, ese núcleo, sin tener que llegar a la violencia. Ustedes lo saben, la violencia se sabe por qué episodio comienza, pero después es un túnel que después nadie sabe cómo termina. Diputado Julio Borges, ¿va a pedir asilo en Colombia? No, yo tengo ahorita mi estabilidad migratoria en Colombia y no está planteado pedir asilo, o sea, lo que es la figura institucional y legal del asilo político.
Pero tiene ¿qué tipo de legalidad para estar acá? Una visa otorgada por el gobierno. ¿Qué le da cuánto tiempo? Son un poco más de 2 años. ¿Se va a quedar en Colombia? Sí, yo creo que Colombia y Venezuela son 2 países que tienen que luchar juntos por rescatar la libertad, no solamente para Venezuela y Colombia, sino para toda la región. Es el diputado Julio Borges, quien fue presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, es presidente del Partido Primero Justicia, uno de los partidos de oposición. Gracias por venir. Muchas gracias, Claudia. Ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos, como siempre, con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.